Yo sé que ha sido muy difícil tener que besar a ese adefesio y que ha sido un suplicio mucho peor tener que hacerle el horror. Ella fue tu foca maestrada, lista para cumplir tus órdenes y ser la cara horrenda, pero visible de la compañía fantasma que serviría de protección a B&M cuando comenzáramos a endeudarnos. El peligro ahora es que tu murciélaga se quede con todo. Síguele haciendo creer a Quasimodo que estás completamente enamorado de ella y que vas a cancelar tu matrimonio con Marcela. Pero tú mantén la farsa por lo menos hasta la próxima junta. Y cuando termine, Beatriz va a salir de B&M, así como se lo prometiste a Marcela. En el armario de tu oficina te dejé una bolsa con su ración diaria de peluchitos, chocolates y tarjetas cursis de esas que tanto le gustan. Hay tarjetas especiales por si tienes que hacerle el horror. Toda mi vida he sido una burla. Y por una vez que pensé que había encontrado el amor, también fue mentira. ¿Recibiste el video? Manual de supervivencia contra la diabetes. Me inspiré para darte un poco de consuelo por esta semana que vas a estar solo con ella. Betty tiene acceso a todas mis cuentas. Ella pudo haberlo visto. Espero que lo que hayas mandado ¿Qué? no sea tan grave. Es gravísimo. Armando y Ricardo son unos desgraciados, Betty. No puedes dejar que se salgan con la suya. Tú los tienes en tus manos. ¿Qué estás planeando? Bueno, Betty, estoy planeando vengarte y vencerlos. Betty, esos desgraciados son tan arrogantes y tan ciegos que ni van a saber de dónde les vino el golpe. ¿Usted? Perdón, estoy buscando a Betty. Ella está aquí. Gracias. Betty está aquí, pero no lo puede recibir. ¿Pero por qué? ¿Pasó algo? Está enferma. Llegó de la oficina sintiéndose muy mal, muy indispuesta. Así que, por favor, váyase. No queremos que se vaya a contagiar. Sí, claro. Perdón, señora. Betty dejó esto en la oficina y se me hizo muy extraño. No sé, pensé que algo grave le había pasado. Gracias. Discúlpeme que insista, señora, pero es que se me hizo muy rara la forma en la que Betty se fue. Y no sé, a lo mejor usted podría... No, no podría, ni lo voy a hacer. No insista. Ok. Está bien. Con permiso. Señora. Ya sabía yo que la víbora desnalgada no había ido a ningún lado. Miren qué caripela. Y que venirse a dormir aquí en el trabajo. ¿Saben qué se me hace? Que se debe haber tomado medio frasco de antihistamínicos para caer en ese sueño tan profundo. ¿Y no va a despertar nunca? No, sí. Pero cuando yo le he tenido que dar a mis hijos estas pastillas, hasta el día siguiente. Entonces, esta es nuestra oportunidad. Pelotón, llegó la hora de vengarse de la peliteñida. Tengo una idea que después de esto, nunca más en su vida se va a meter con el novio de Betty. Armando sabe algo. Y seguramente ya me tiene hasta investigado. Armando no sabe nada. ¿O ya le contaste algo? ¿Yo cómo le voy a contar algo, señor? Le voy a decir una cosa, ¿eh? Yo he sido muy cauteloso, muy preventivo. Yo administro, manejo y manipulo mi dinero muy bien. No pueden sospechar de nada ilegal. Pues entonces ya relájate. Yo estoy tranquilo porque los negocios que hemos hecho pues no se pueden rastrear. Además, siempre hemos trabajado con cautela. Sí, ya lo sé, señor, pero es que Armando... Oye, Armando, Mata. Ya deja de tenerle miedo a quien no lo merece. Armando pronto será historia en el mundo de los negocios. Tú haz lo tuyo. En eso estoy, señor. Qué bueno. Armando no sabe lo que le espera. Muy pronto su pequeño imperio de mentiras se le va a venir abajo. Entonces, le pegamos a las bolas, ¿no, señor? Pues claro. Ahora sí. No, a ver, Nico, ya no digas tonterías. ¿Cómo me voy a poner yo a vengarme de esa gente? No. No, a ver, Betty, no es ninguna tontería. Levántate de esa silla y muévete. Que tú debes de tener tu revancha. No te puedes deprimir, Betty. Ni los puedes permitir a esos canijos que te humillan más. Hay que darles a esos desgraciados donde más les duele. Y tú, pues eres la dueña de todo su capital. Y por muy recta que seas, Betty, tú no puedes permitir que te pisoteen de esa manera, ¿ok?
Ya sé que lo que vamos a hacer no será muy ético, pero pues tampoco es muy ilegal. Ay, Betty, mira, y hablando del rey de Roma, mira quién está allá afuera. Ay, no. Ay, no, ahí está Nicolás. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No sé, Betty. A ver, esto depende de ti. ¿Eh? ¿Qué quieres? ¿Quieres seguir siendo la mascota de Armando Mendoza? ¿O quieres convertirte en una mujer que no se deja de nadie? ¿Quieres seguir arrastrándote ahí o te vas a poner de pie y enfrentar la vida, Betty? Este es tu momento. Y no volverás a tener uno igual. Decídete, Betty. Ahí viene. Disimulen. Está horrible. Bueno, ¿y ustedes qué me ven? ¿Tengo pintado un payaso en la cara o qué? De verdad que ustedes son raras, ¿eh? Hoy más que de costumbre. La peor es Beatriz. ¿Quién sabe qué le pasó a esa? Seguramente la mordió un perro rabioso. Oye, tú como que muy contentita, ¿no? ¿A dónde vas? Voy a una cita que me va a cambiar la vida. Porque yo, a diferencia de ustedes, sí tengo vida. Y no necesito quitarle el novio a nadie. Porque a mí los hombres me llueven. No nos digas, patítica. ¿Así? La suerte de las feas. A las bonitas nos vale madres. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, ¡Dame mi espejo! No, porque es que tú, Patricia, tú no necesitas un espejo. Luces tan bien. Imagínate que ya no tienes las ronchas y ya no estás hablando a ti como estás hablando ahorita. Entonces, está muy bien, mi amor. Estás lista para matar. Luces regia, espectacular. Es más, mira, te lo guardo yo. ¿Necesitas algo más? Gracias. Claro que sí. Claro que sí. Tú sí me caes bien. Ustedes no. Así que ya me voy. A mi cena, a triunfar, llena de glamour. Glamour que ustedes solo ven en la televisión. Sí. Bye. Chao. Bye. 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 Armando hizo un buen movimiento. Ahora Anderson invirtió en B&M. Y si sigue así, sus problemas de liquidez se acaban. That's not gonna happen, sir. Pues eso espero. Aunque los dos sabemos que a Armando le queda muy poco tiempo en la empresa. Por eso es que tenemos que seguir adelante con nuestro plan. Por supuesto. ¿Y ya tienes a la persona infiltrada en B&M? Sí, señor, solo que nos va a salir carísimo, ¿eh? Ella sabe muy bien el precio de lo que está haciendo. ¿Tú crees que nos traicionaría? No, para nada, señor. Le voy a decir una cosa, ¿eh? Ella sabe que está cometiendo una infracción, una fechoría, un delito. Si nos traiciona, tiene mucho que perder. Perfecto. Armando no sabe que entre sus empleados hay gente muy peligrosa. Háblale a la mujer. Dile que vamos a comenzar con el trabajo de una vez. Sí, señor. De hecho, esto es para ella. Time is money, Mata. It is money. Oh, yeah. Let's go. Vamos. ¿Le seguimos? Betty, ya se fue. ¿Qué haces ahí pegadota a la ventana? Ay, Nico, es que yo lo vi y se veía que quería hablarme. Estaba desesperado por hablar conmigo. ¿Betty? No, es que es en serio. Yo lo conozco muy bien y se veía mal. ¿Y sí? ¿El señor Armando es inocente? ¡Armando es inocente! ¿Qué? A ver, no te rías. Yo ya hice una teoría. Ricardo Calderón hizo ese video para que yo lo viera y desconfiara de Armando. No, sí, es que él desde hace mucho tiempo yo estoy sintiendo que me odia, me detesta porque Armando confía en mí y porque Armando me escucha.
Y eso a él le pesa y le arde. Lo hizo solamente para que nuestra relación terminara. Armando es inocente. A ver, Betty, ¿otra vez soñando? Despierta, Betty, aterriza. Mira, tu jefe es tan culpable como Calderón. Ya está más porque ¿quién fue el que te enamoró? Él. ¿Y quién te estaba manipulando? Él también. No, es que tú no me entiendes. Yo lo conozco, yo lo vi. Estaba muy mal, muy desconcertado. Claro, Betty. ¿Cómo no va a estar mal, eh? ¿Cómo no va a estar aterrado? Si él sabe que tú eres la dueña de Bienem, de bar, de su casa en los Hamptons y hasta de su manera de caminar. Si te apuran, ¿verdad? Betty, acéptalo. Se rieron de ti. Te usaron y te quieren seguir manipulando. Y claro que Mendoza está todo sacado de onda, muerto de miedo. ¿Cómo no, Betty? Si te pierde a ti, lo pierde todo. Por eso es importante que no te sigas engañando, Betty. Tienes que prepararte para el contraataque porque Armando y su amigo van a querer fregarte hasta el final. Ánimo. ¿Sí? Voy. Marcel. Hola. Venía a ver si estás lista para la junta con Anderson. No, ya ves que no estoy lista. ¿Puedo ayudar con algo? ¿A cambiarme? Haz lo que tú quieras. Sabes que me encantaría poder darte un gusto, arrancarte la ropa y dejarnos llevar por la pasión. Pero para que eso suceda, necesito la contraseña para que puedas entrar en la habitación. Ok. ¿Qué contraseña? Yo te digo lo que quieras. Quiero que me digas el nombre de la amante de Armando. Sin contraseña, no puedes entrar. ¿Cómo es el nombre? Ya, es un nombre. Dime. Dime. ¿Cuál es su nombre? ¿Por qué letra empieza? Consta que tú me lo pediste. Beatriz Rincón. Si quieres ver los episodios completos de Betty en New York antes que nadie, no te los puedes perder en la tele de lunes a viernes a las 9 de tu centro por Telemundo. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.